Si tú te pones a ver desde que empezó el ser humano, siempre hemos sido, pues, en la parte de tecnología, creadores de herramientas. Hay personas de 90 años que van a poder estar interactuando y para ellos es transparente. Muchas veces sin saber que están hablando con un robot. Mi abuelita, 93 años, usa WhatsApp. O sea, veía el otro día qué pasaba si solamente, creo que eran 4 millones del parque vehicular de la Ciudad de México se cambiaran eléctricos. Colapsa el sistema eléctrico. Antes en un pueblito no podías tener un banco porque no te daba, pero ahora cualquier Oxxo es un banco. Sí. O sea, ha evolucionado la adopción de la tecnología en esos niveles, como lo hablamos hace rato, ¿no? Está el WhatsApp y ahora cualquiera puede tener una tarjeta. Tal cual, inteligencia artificial generativa. Está generando algo nuevo a partir de nada, canciones, y le da el twist que tú le quieras decir, ¿no? Tú algún día vas a poder decir, hazme un podcast con Mac, conmigo, no sé qué, con Gus y Frank, y se va a generar solito en portugués. Cuando nos encontramos frente a una empresa exitosa, a veces no logramos apreciar el arduo camino que recorrió para llegar a donde está. Soy José Bielma, empresario, emprendedor e inversionista ángel en más de 70 startups. Te invito a sumergirte en las emocionantes historias que se esconden detrás de los emprendedores que hicieron realidad sus sueños o que fallaron en el intento. Crónicas del Capital. Gracias por estar conmigo el día de hoy, Frank, Gus y Mac. Quizá el único que necesita intro en este contexto eres tú, Frank, porque apenas, digamos, cambiaste tu carrera, ¿no? Te moviste bueno, fuiste emprendedor muchos años, después estuviste muchos años en AWS, ¿no? Liderando ahí los equipos de crecimiento, ¿no? ¿Veías? Desarrollo de negocios. Desarrollo de negocios. También ventas, ¿no? Así es. ¿En LATAM, en general o en México en concreto? En LATAM, en el principio, en desarrollo de negocios hasta lo que llaman Spanish Speaking LATAM, y después enfocado en las principales cuentas unicornio en México. Súper. Y ahora eres parte del equipo de Carabela. Es correcto. Con Javier. Con Javier. Desde hace algunos meses, ¿no? Así, apenas estrenándonos. Tenemos casi 12 semanas. Así que súper bien empezando. Muchas felicidades. Gracias. Entonces ahora eres parte de la comunidad de VC. Es correcto. Tú tenías mucho que ver con la comunidad de VC desde antes, sí, por tu trabajo, ¿no? Tal cual, cuando empezamos desarrollo de negocios, llevaba la relación con fondos de VC y aceleradoras para México y Latinoamérica Spanish Speaking. Y tal cual, o sea, yendo a dar los apoyos de AWS, los programas de crédito para las compañías en los portafolios de los principales ventures. Y sí, con muchos buenos amigos también de toda la industria. Ya conoces a todo el mundo. Bueno, y ustedes ya estuviste, este programa lo grabamos hace como, 8 meses más o menos, 9 meses. Y Mac, bueno, pues tú eres muy famoso en el ecosistema emprendedor. Gracias a ti. Y aparte grabamos un podcast el año pasado. El año pasado, sí. Les agradezco por estar aquí. Me gusta hacer esta dinámica con ustedes porque para dar un poco de contexto a la gente que no son insiders de lo que está pasando, de lo que están viendo en el ecosistema emprendedor, ¿no? De LATAM, donde todos estamos, digamos, activos. Tú, Mac, desde Magma, desde el equipo de Magma, ¿no? Que eres partner de Magma. Gus, tú pues tienes muchas cachuchas, pero desde Blue Box y desde View. Y que manejas varios fondos, manejas programas de innovación dentro de empresas todavía, ¿no? Sí. Y algo así escuché que se fusionaron con alguien. Compramos una empresa en Chile. Ya. Es lo que era antes un competidor, ahora es parte de Innova 360. Muchas felicidades. Gracias. Y me gustaría empezar con un tema que yo creo que es el tema de moda. Y es el tema de moda porque verdaderamente está causando, digamos, cambios sustanciales en todo el mundo, ¿no? Y es el tema de la inteligencia artificial. En el chat que tenemos les mandé el día de hoy, en la mañana, una publicación en Twitter de un estudio que hizo McKinsey, esta empresa de consultoría que es muy renombrada y que tiene mucho prestigio, pero también es muy criticada, ¿no? Por el tipo de trabajo que hace con gobiernos y con empresas de todo tipo para hacer management consulting. Y una de las cosas que dicen ellos y que ya se me hace que se están quedando hasta cortos, es que ellos están pronosticando que para el 2030, más o menos el 30% de la fuerza de trabajo en todo el mundo va a tener que cambiar de carrera. Y lo que dicen ellos es que, y hablan de diferentes, digamos, industrias y de diferentes puestos de trabajo dentro de las empresas, quizá principalmente se basa en
en unos que para mí son muy obvios y me gustaría saber su opinión. Ellos dicen que, bueno, obviamente todo lo que tiene que ver con call centers, servicio al cliente, servicio de atención al cliente por teléfono y por internet. Todo el tema de transporte va a cambiar sustancialmente con todo el tema de autos autónomos. Bueno, todo el tema de servicios jurídicos, ¿no? Abogados y en todo el mundo. Algunas otras profesiones de servicios profesionales como contadores. Todos los temas de soporte dentro de la oficina, ¿no? Como secretarias, asistentes, y muchos otros puestos de ese estilo, ¿no? Y, bueno, también profesionales de la salud, ¿no? Diagnósticos médicos, ese tipo de cosas. Y menciona muchas otras, pero estas a mí se me hace que son como las más obvias. Me gustaría saber cómo ven ustedes. No, yo coincido, creo que vamos, pero yo no lo veo como un tema de negativo, lo veo como algo optimista. Creo que nosotros nos toca balancear eso, o sea, la parte optimista del progreso y la parte del impacto negativo que podría causar. Yo la verdad es que creo que se van a destruir muchos trabajos que no tenían sentido. La gran mayoría, es decir, trabajos que son talacha, lo que en México llamamos godines, muchos godines van a desaparecer, pero al mismo tiempo es o sea, al usuario le permite, al usuario de las empresas está generando una capacidad de generar valor de manera descomunal para cualquier persona. Entonces, creo que hay una balanza, es decir, están los contras de que tengas menos empleos como básicos, pero también está el pro de que cualquiera puede empezar a generar valor y crear negocios, ¿no? Que creo que es un cambio de paradigma muy grande en relación a esto que nos acabas de mencionar. Yo creo que, o sea, al menos desde mi perspectiva, lo que estamos presenciando es, al final del día para mí me gusta todo ponerlo en analogías o marcos de referencia. Y la parte de inteligencia artificial para mí es básicamente transformación de una UX, de una experiencia de usuario. O sea, por ejemplo, si tú te pones a ver desde que empezó el ser humano, siempre hemos sido, pues, en la parte de tecnología, creadores de herramientas. Y las herramientas son básicamente cuestiones que nos ayudan a hacer tareas difíciles. Entonces, desde que cazábamos con herramientas, hasta que fue también esas herramientas para defendernos o crear guerras, y posteriormente para transportarnos, ¿no? Al final del día estás usando una UX, una experiencia de usuario para ir a combatir, para ir a, digamos, a cenar, ¿no? A cazar, a transportarte, y eso se ha ido, por la evolución de la especie, se ha ido exponenciando. Entonces, si te fijas, ya nos transportamos, pues que el carro, que el avión, etcétera, ¿no? Y ahora, la perspectiva para mí es, el AI es, simplemente estamos presenciando la transformación de la UX, de que primero como nos fueron saliendo como manitas para los teclados, y luego esas manitas se fueron transformando en una sola mano para el celular. Básicamente se va a transformar en lo que estamos haciendo ahora, platicando. Y vamos a darle instrucciones a un AI que nos va a decir cómo hacer, o cómo debemos, o cómo le vamos a dar instrucciones de que haga nuestro trabajo. Entonces, si decías ese 30%, yo creo que se va a medio contrarrestar, como decía Mac, en cuanto a que la AI nos va a optimizar el trabajo que ya hacíamos de otra manera que no era eficiente. Y si hablábamos exactamente como decía, de trabajos que simplemente no valen la pena, de repente, si eres una persona que nada más está en un estacionamiento, pues como levantando la pluma. Sí, la pluma. Pues de hecho eso ya es realidad que ya no existe, ¿no? Todavía ves algunos, exacto, pero ya cabe. Pero eso es, básicamente estás cambiando la interfase. Si una persona en una carretera está cobrando una caseta, eso ya no va a existir. Pero tal vez esa persona usando AI va a estar diciendo, oye, con lo que me estás pronosticando que va a haber de tráfico en cierta área, haz esas optimizaciones de mandar cierto tráfico por otros lados, y también en la cadena logística. Eso ya tiene esas improvements, esas mejoras a escala, donde ya te estás levantando la capacidad humana. Entonces, ese reemplazo del trabajo va a ser es la misma persona, pero auxiliada por ella, desde el punto de vista. Sí, tienes razón, y creo que coincido contigo. Y una cosa que quizá la introducción fue un poco en los trabajos que parece que tienen menos valor, ¿no? Que cualquiera puede hacer, que son repetitivos, que son aburridos, que digamos que no necesariamente proveen oportunidades de crecimiento entre las empresas. Pero por otro lado, también compartimos hace algunas, no me acuerdo, días, semanas,
una conferencia que dio Smith, ¿cómo se llama? Eric Smith, que fue el director general de Google por muchos años. Y lo que él decía en una conferencia que dio en Stanford, en la Universidad de Stanford, lo que decía era que él por su lado no se enfocaba tanto en los trabajos de bajo valor, sino que se enfocaba en los trabajos de más alto valor, los trabajos intelectuales o en STEM, ¿no? Él le hablaba principalmente de los desarrolladores. Entonces, quizá lo más produce quizá más miedo en mucha gente es que la inteligencia artificial va a revolucionar no nada más los trabajos de bajo valor, sino también los de altísimo valor. Sí. Con todo este concepto de la superinteligencia, ¿no? Que todavía no existe, sí. Parece que no existe todavía, pero que eventualmente todo el mundo está convencido de que va a llegar. De tal forma que eventualmente hasta los trabajos de más alto valor y trabajos intelectuales, como quizá el extremo del desarrollo científico, pero si no quieres llegar tan lejos, pues la programación, ¿no? El desarrollo de software, por ejemplo, también va a ser hecho por robots, ¿no? O por inteligencia artificial. Y entonces, pues eso ya, si los ingenieros decían, bueno, van a sustituir a los que abren las plumas en los estacionamientos, pero no necesariamente solo a esos, también a los trabajos más desarrollados, ¿no? O sea, yo creo que es como, hay que contextualizar mucho esa gran pregunta, ¿va? Yo creo que esa pregunta no cabe en el mismo sentido para Estados Unidos, México, China o Guatemala. O sea, creo que como cualquier revolución que han existido y la última que ha pasado, que es industrial, no acontece por muchas razones: político, regulatorio, cultural, y le puedes sumar. Yo sí creo que, pues bueno, es algo que nos va a cambiar, pero recientemente tuve la oportunidad de estar en China, todo China continental, y te puedes dar cuenta que hay visitamos empresas que ya prácticamente hay únicamente un supervisor y todo está automatizado. Y luego también hay de estas fábricas, que siguen existiendo estas fábricas donde hay 1000 chinos pegando así. Entonces, creo que es muy difícil extrapolarlo así, ¿no? Como se ve así muy caótico. Ese es el primero. Luego está la parte, que yo digo, es que ya sin la inteligencia artificial, por ejemplo, un contador, ¿cuánto gana hoy? Ya es un trabajo que le están pagando 8, 7, 4 mil pesos. Depende qué tantas cosas hagan, ¿no? Depende si es fiscal, depende si es pero digamos en términos de facturas o qué sé yo. Exactamente, o sea, pero ya no era un puesto que estaba antes de la inteligencia artificial, venían creciendo y luego de repente no. O quizá lo puedes ver por rangos, ¿no? O sea, dentro de toda la cadena de lo que hacen los contadores, quizá el eslabón más débil pues sí ganará 10,000 pesos al mes. O aquí igual al mes, en Guadalajara, exactamente. Y luego hay fraccionamientos que no eran la pluma y que son de high-end y que sigue habiendo un portero que te sigue exigiendo. ¿Por qué? Porque la idiosincrasia del fraccionamiento no quiere permitir eso por N cantidad de factores, ¿no? Entonces, para mí, creo que algo que no se está contabilizando es eso, es que culturalmente nos puede afectar de manera distinta. No creo que... A veces lo vemos como que somos el 1 o 2% de la población, que lo vemos de manera muy global, pero hay que volver a salir a municipios, a poblados, donde no hay internet, donde no hay comunicación. Entonces todavía me cuesta pensar que va a ser así de avasallador. Pero eso ya, yo ahí sí tengo la contra de eso, porque realmente ya no es así. Por ejemplo, en México, vamos a poner el caso de Jalisco, ¿no? Que es donde estamos ahorita y donde vivimos. En Jalisco ya hay internet de alta velocidad en todas las poblaciones de Jalisco. Y eso es un caso concreto de aquí porque el gobierno hizo un proyecto, ¿no? Que construyó su propia red de fibra que llega a todas las poblaciones, a todas, ¿eh? Y con no sé cuántos hilos de fibra, un montón de hilos. De tal forma que ahorita, efectivamente, en todas las escuelas de Jalisco ya hay internet de alta velocidad, ¿no? Digo, yo sé que estoy hablando en concreto de Jalisco, a lo mejor no aplica para Oaxaca, ¿no? O Michoacán, por ejemplo. Pero yo creo que vamos para allá. O sea, eventualmente va a pasar en todos lados. Y yo lo veo un poco diferente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tengo un amigo que ni siquiera es un startup, pero tiene una empresa que vende productos, digamos, farmacéuticos. Y se los vende, sus clientes están fuera de las ciudades principales. O sea, le vende prácticamente a gente que vive en pueblos y rancherías, que quieren comprar algunos medicamentos over the counter y quieren comprar
¿cómo se llama? No sé, Magnet, ¿cómo se llama estos suplementos alimenticios, ¿no? Y entonces este cuate está pensando, digo, yo lo que le sugerí es, ¿cómo los atiendes? No, pues por WhatsApp. Súper bien. ¿Y cuánto vendes? No, pues tanto. ¿Y cómo vendes? No, pues con pautas en Facebook, en Instagram. Y dije, oye, ¿por qué no automatizas toda la venta ya con inteligencia artificial? Y pues sí, es cierto. Ay, ¿cómo se hace eso? Mira, y entonces ya le enseñé herramientas de productos que ya existen, de startups nuevas que ya están haciendo ese tipo de cosas. Entonces, se traduce en eso. O sea, una empresa que a lo mejor vendía 10, con la ayuda de algún producto de software as a service que es nativo con inteligencia artificial, le va a ayudar a este cuate a vender a todas horas en todo el país sin hacer nada, sin contratar gente, ¿sí me explico? Entonces, por eso, yo creo que estoy en desacuerdo contigo por eso, porque ya está pasando. Yo creo que ahí, bueno, no sé si quieras contestar todo. Quiero agregar un poquito porque, o sea, estamos como generalizando AI y yo estoy de acuerdo como en LLMs y generativa. Creo que trae, o sea, tanto en voz, o sea, como en audio, como en texto, cae muy bien en la TAM porque va a utilizar algo que una interfaz tecnológica, o sea, Francisco, que ya usamos. Es decir, la TAM se mueve en WhatsApp y, por ejemplo, ¿no? Entonces, por mensajes. Mi abuelita, 93 años, usa WhatsApp. Ella puede interactuar con ella. No tenemos que hacerla que aprenda a usar algo nuevo como en otras ocasiones. Es decir, en otras revoluciones tecnológicas teníamos que enseñar y educar al pueblo, ¿no? Y Tienes tenías que comprar que el adoptar Bill Pocket. tienes que adoptar un nuevo hardware, ¿no? En este caso ya todos lo tienen. En este caso ya sabes hacer eso. Hay personas de 90 años que van a poder estar interactuando y para ellos es transparente. Muchas veces sin saber que están hablando con un robot. Y creo que esto es, o sea, en cuanto a LLMs generativa, creo que por ahí hay algo que va a ser un detonante en la TAM impresionante por eso, por la facilidad con la que puedes impactar a una población que antes no estaba tecnificada, pero que ahora ese nivel sí lo tiene. O sea, ese nivel de mandar fotos, mandar audios y mandar textos por WhatsApp es algo que ya es, o sea, es común. No es solo de unos cuantos, del 1%, ¿no? Del 5% de la población, es de todos. Sí, porque todo el mundo tiene su celular de diferentes gamas, de diferentes marcas, de diferentes precios. No, WhatsApp es gratis. WhatsApp es gratis. Pero de hecho, además, o sea, si lo ves también al contextual, no importa el modelo que uses, ¿no? Que si usas Mistral, que si usas Llama, que si usas Titan, que si usas Cloud. O sea, lo interesante es que, o sea, si lo ves como desde el marco de referencia, hay curadores y agregadores. O sea, los curadores son los que realmente le entienden esa tecnología y están ahí como perfeccionándola, etcétera. El resto de todos nosotros somos agregadores, aunque no lo querramos. Y lo curioso es que si tú te pones a pensar, el otro día estaba escuchando, Mark Andreessen decía en una de sus discusiones, la velocidad en la que AI está, por decirlo así, usando la data existente, estructurada o no estructurada, para mejorar lo que todos los corporativos ahora dicen, es que si le agrego a la data mía propietaria que nadie conoce, ¿no? De logística, de lo que sea manufactura, es como protégela. El santo grial. Exacto. Y nada más le agrego, o sea, es como ese de típico tecnología de la licuadora, ¿no? Le agrego un poquito de los LLMs y le agrego por aquí por allá, le pongo mi secret sauce y listo, tengo algo que nadie me da una ventaja competitiva. Lo que decía Mark decía, es que están tan preocupados por proteger la data por el hecho de que dicen, no, es que si tienes basura de data in en el sistema, te va a salir basura de data out. Tiene cierta razón, pero decía, a escala, ¿cuántas veces, por ejemplo, si tú quieres predecir cuánto va a tener de ventas este negocio pequeñito en esta esquina circulando por esta avenida, ese negocio es el único que va a saber, de acuerdo a su historial de ventas, esa es la data propietaria que quiere cuidar, ese pequeño negocio, digamos. Nadie más conoce, ¿no? Su historial de ventas, es imposible, eso es su protección. Pero el AI poco a poco, con todos esos agregadores no voluntarios, va a decir cuántas personas pasan y cuántos carros pasan por esa avenida y cuántas tiendas similares en todas partes del mundo tienen. Entonces, y vas a poder construir un modelo que sea muy cercano a la realidad. Cada vez más te lo va a acercar casi a lo que tú creías que era propietario. Entonces, como te digo, es similar a esa analogía de la preocupación de que se va a ir el empleo, que se va a cerrar el negocio. Es más bien cómo trabajas con eso como herramienta a tu favor, desde mi punto de vista. Sí, o sea, quizá esos trabajos que
se van a perder, se van a crear también nuevos trabajos, ¿no? Estuvo circulando hace algunos meses que alguien le preguntaba a ChatGPT, dime qué trabajos van a crearse con toda esta revolución de inteligencia artificial. Entonces ChatGPT sacaba una lista de, oye, prompt engineers, ¿no? Ingenieros que son expertos en hacer prompts. Y ni me acuerdo todos los que había, pero un chorro de cosas específicas para lidiar con los LLMs y con los nuevos desafíos que representa la inteligencia artificial. De tal forma que lo que quizá vaya a pasar es que simplemente va a tener que haber un gran esfuerzo de volver a entrenar a todos esos trabajadores que se quedaron sin chamba, ¿no? Y proveerles nuevas oportunidades dentro de la nueva economía o dentro. Pero mi punto es, no creo que vaya a pasar de que ya sí amanecemos y nadie tuvo chamba. O sea, mi punto es a la manera que van evolucionando, y ya lo puedes ver, por ejemplo, y ha pasado con Uber, ¿no? ¿Cuántos profesionistas hay en Uber? ¿No? O sea, es como una manera a lo que me refiero de contextualizar, de que no va a ser de noche a la mañana si la gente se percata de que sus ingresos ya no van después de hacer una cierta inversión educativa, porque viven en Oaxaca o viven en Chiapas o viven en Guadalajara, empiezan, que yo creo que cuál es mi visión de todo esto del trabajo, es que la gente va a tener que trabajar más y va a ganar poco en cada trabajo, pero va a tener que tener muchos trabajos para ganar lo mismo que anteriormente se podía ganar en un solo empleo. Eso es lo que yo sí creo que sí va a pasar. O sea, vas a tener gente trabajando en Uber y luego a lo mejor haciendo alguna actividad en alguna oficina de lo que sea, y luego algún trabajo de freelance. Eso es lo que sí puede pasar. Eso es a lo que se va a enfrentar el ser humano de ahora en adelante. Y creo que 2030 suena bastante optimista. O sea, creo que puede ser antes de lo que ya se empieza a dar cuenta, que pues no te alcanza simplemente para vivir, ¿no? Sí, de hecho, bueno, lo que dice McKinsey en el estudio que mencionaba al principio es que ellos están pensando que son 12 millones. 12 millones se me hace poco. Sí. Le pregunté hace rato a ChatGPT y que quisiera una investigación rápida de cuántas personas en el mundo trabajan en call centers, por ejemplo. Y lo que ChatGPT dice es que... y me puso ahí las fuentes, y eran fuentes que parecían confiables, realmente no las chequé, pero lo que decía ChatGPT es que alrededor de 15 millones de personas trabajan en call centers de ventas, servicio al cliente, ¿no? Y me imagino que help desks para todo lo que tiene que ver con call centers. Y yo creo que esos van a ser los primeros en irse, o sea, eso todo el tema de voz sintética. O sea, antes todos los servicios de call center que eran robotizados eran por árboles de decisiones, ¿no? Entonces tú planeabas, si dice que sí esto, si dice que no esto, y así. Entonces, digamos, el número de posibilidades de respuesta estaban limitados según lo que el que hizo, digamos, ese árbol de decisiones pensaba que le iban a preguntar, y después de mucha experiencia con más o menos exactitud. Pero ahora con digamos, los modelos de lenguaje, pues puedes responder realmente todo, ¿no? Y si le entrenas a tu agente o a tus agentes con todos los documentos de políticas de los productos que vendes, ¿no? Todas las políticas comerciales, las políticas de precios, las políticas de descuentos, realmente el modelo puede ir y obviamente va a haber errores y requerirá al principio cierta intervención humana, pero eventualmente, pues realmente ya no necesitas personas, más que en los casos edge cases, en los casos más raros, más extraños. Tus closers, los empujas más, por ejemplo, en un lead funnel, tus personas son los que cierran, no son los que llevan, no hacen toda la talacha de llevar a tu cliente de 0 a 100, son los que van del 90 al 100, ¿no? Eso es algo que es normal, es decir, voy perfilando, y entonces mis vendedores ahora en vez de vender $1, venden 1,000, y tengo que usar menos vendedores para escalar, ¿no? Eso es un fenómeno que ya sucede. Algo que quiero traer que creo que no hemos tocado y se nos fue por un lado es hay una razón específica de por qué el código es algo que hoy en día es para lo que son más buenos, ¿no? Por decir algo. Y tiene dos cosas. Es donde es texto, entonces se entrena con código, y además hoy el reto o la carrera tecnológica, sobre todo en los frontier models, es tener human feedback. Es decir, están empleando a cientos de miles de ingenieros para revisar prompts, respuestas, para poder generar la conducta que se espera.
y que pueda mejorar el código. ¿Por qué código? Porque es el texto que tiene mayor valor de cualquier otro tipo de texto. Pero sí podemos empezar a ver al futuro y decir, ok, cuando dominemos código, ¿qué sigue? Y entonces probablemente vamos a tener que necesitar tener muchos abogados haciendo lo mismo. Es decir, te estoy mandando un caso, respóndeme, calificando exactamente el mismo proceso que están haciendo hoy. Haz un contrato, haz un developers. escrito. Y nos vamos con médicos. Y es como contraproducente porque los mismos profesionales van a estar entrenando a su reemplazo. Y eso es como se está haciendo hoy. Y son empresas como Scale AI, etcétera, ¿no? Que su trabajo es ese. Están creciendo porque llegamos hoy es decir, llegamos a una frontera de datos. Ya se acabaron los datos para entrenar. Traigo esto porque hay una parte bien interesante en la que me he estado metiendo y es, en estos modelos, más o menos el promedio, son 17% de los datos con que se entrenan no son en inglés. Dentro de ese 17 está español, portugués, ruso, todo. Y creo que ahí, en nuestro caso, hay una oportunidad que deberíamos de platicar. ¿Eso qué es? ¿Es por el tamaño del contenido que hay en Internet? El contenido que hay en Internet es uno. Principalmente Dos, en inglés. el contenido nuevo que se está generando para entrenar, para generar estos cambios, estas conductas que tú quieres ver en los LLMs. Para que nos demos una idea, antes programas con código. Un LLM, una buena forma de verlo es, y esto viene del fundador de Scale AI, es que lo programas con datos. Es decir, cuando tú le empiezas a enseñar cómo quieres que responda, estás generando la conducta que tú quieres que haga, ¿no? Y lo van a escuchar de diferentes maneras, ¿no? Fine tuning, training, hay en diferentes niveles en donde tú lo puedes manejar, pero al final del día es la forma en que haces que se comporte como tú quieres que se comporte, ¿no? Entonces, están todos estos datasets que se tienen que generar y, a ver, ¿dónde hay mayor contenido por Internet? ¿De dónde es el Internet? Estados Unidos. En Estados Unidos tienes GitHub, en Estados Unidos se genera contenido en YouTube de manera descomunal diario y la mayoría es en inglés. Y en la TAM, bueno, tú debes de saber, o tenemos en la TAM, y digo, no generalizaría hacia todos los países que hablan español, pero no somos consumidores, no somos creadores. Y ahí tenemos una desventaja clave que creo que podemos atacar nosotros como VCs. Sí, está cambiando eso, pero sí. Digamos, históricamente hemos sido más consumidores, pero ahora creo que está cambiando también. Y cada vez hay más contenido en español. Pero el volumen tenemos que mejorarlo. Y ahí es donde entran estos datasets propietarios y donde entra esto de decir, a ver, vamos a generarlo, ¿no? O sea, hay una posibilidad real si entendemos todo. Tenemos cuántos años que las startups dicen, no, es que voy a vender datos. Bueno, ahora sí, por favor. Ese modelo de negocios de vender datos. O sea, lo he escuchado mucho, pero no tenía sentido. O sea, no es que no tenga sentido, es que es dificilísimo vender los datos, o sea. Pero ahora hay unicornios y decacornios que se han creado en los últimos 5 años que se dedican a generar datos. O sea, sí. Fuimos a esa evolución. Íbamos más o menos con la idea, pero sí, ahora el caso de Scale AI, nada más para dar un poco de contexto, empezaron haciendo labeling de data, ¿no? Entonces, lo que te hace hacer el CAPTCHA, de que identifica dónde las bicis y los semáforos. Entonces, literalmente, Scale AI contrataba un chorro de gente y les decía, ¿esto es una bici? Sí, eso es una bici. Esto no es una bici. Como en la serie esta de Silicon Valley de Hot Dog y Not Hot Dog. Hot Dog, not Hot Dog. Y literalmente eso hacían. Como eso de los nuggets, ¿no? Se ha ido sofisticando sí. A medida que estos modelos se han hecho una realidad. De hecho, cuando Scale AI empezó, que habrá sido como en el 2017, más o menos. Sí. Como que no estaba tan claro. Yo estuve en YC, el batch que estuvo Scale AI, y vi cómo presentaron el Demo Day. Y la verdad, con toda honestidad, yo cuando lo vi dije, ok, está interesante, pero ¿qué tan grande puede ser, no? Claro. Bueno, resulta que ahorita es una empresa que está valuada en 14 billones, no sé cuánto, ¿no? Pero creo que también fue una coincidencia. O sea, en ese momento era diferente su objetivo, pero en el momento en que los Transformers empiezan a tomar como empuje y empezamos a llegar al límite del dataset que existe, eso por un lado. Y la otra es que se me olvida el tecnicismo, pero no recuerdo el nombre, pero es el feedback humano
es necesario para controlar cómo se comporta un LLM, la data es necesaria y se tiene que hacer, es nueva. Pero nada más, ese tema de los transformers es interesante, que básicamente la revolución actual de inteligencia artificial que tenemos es gracias a un paper que hizo un investigador En Google. que trabajaba en Google, que hizo un algoritmo que lo que trataba era de predecir la siguiente palabra en el lenguaje, ¿no? Y y lo publicó en journals científicos, digamos, abierto para que cualquiera lo usara. Y de ahí empezaron a desarrollarse, Y bueno, cuando empieza a OpenAI. escalar es cuando empieza a darse como wow. O sea, las redes neuronales lo que tienen es que unen conceptos, vamos a decir, generan conceptos multidimensionales. Hay un caso que alguna vez compartí en nuestro grupo de WhatsApp, pero es lo que hacen es relacionar los conceptos cuando les avientas muchísimas cantidad de información, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos saben que el color rojo está relacionado en miles de dimensiones, esos son las redes dimensionales, a otras cosas. Entonces se van generando como grupitos de palabras que se juntan, ¿no? Entonces, si tú pones, por decir algo, catsup, él puede entender que rojo está más cerquita de catsup que el amarillo. Y es como empieza a generar tratar de predecir cuál es la siguiente palabra. Ahora, escala esto por si tú haces una oración que dice el catsup, va a decir, es rojo. Ya lo previó. O si le preguntas, ¿qué color es el catsup? Te va a decir, es rojo. Exacto. Es una forma muy simplificada de verlo, pero lo que hace es eso, es generar todas esas conexiones entre todas las palabras y empieza a ver cómo se unen, en qué clústeres y en qué casos se usan. Por eso es que puedes hablar con él. Una de las principales críticas que se hacen de estos modelos de lenguaje es que realmente no son inteligentes y que solo están alucinando y que están como un perico que repite palabras. Yo creo que, y digo, nomás como medio paréntesis, que quiero regresar al tema de contextual que decía Gus, porque creo que ahí nos va a dar la pauta para entrar a la TAM, que se me hace muy importante, pero nada más el tema de tal cual, inteligencia artificial generativa te está creando contenido, eso es como el diferenciador, ¿no? Está generando algo nuevo a partir de nada, canciones, y le da el twist que tú quieras decir, ¿no? Tú algún día vas a poder decir, hazme un podcast con Mac, conmigo, no sé qué, con Gus y Frank, y se va a generar solito en portugués. Que hablen de cualquier, de inteligencia artificial. No va a ser distinguible, tal cual, de algo real. Real en ese sentido, ¿no? Que luego ya entramos a... Suponiendo que hay suficiente data de nosotros. Exacto. Hablando de N cosas. Sí. Tal cual. Seguramente, sí, por lo menos de que seguramente. un chingo. Exacto, va a buscar esta plática, va a ir, va a tener toda nuestra como pasado, etcétera, futuro, versión generativa. Pero el punto es que, o sea, ese, por decirlo así, aprendizaje se generó basado en lo que existente y una especie de conexión o contraste con lo como mencionaba Mac. La parte que es una oportunidad también, considero yo de las importantes, es todo ese tema de cómo, este tema deep fake, ¿no? O sea, ¿cómo vas a validar que algo es real en poco tiempo? Y realmente poco ya no es onda 3 años, ya es 6, o sea, estamos a nada de las elecciones. Te aseguro que va a haber potenciales temas de deepfake muy importantes ahí en las elecciones de Estados Unidos. Ya lo ves, ¿no? Como ¿Sí? memes lo ves ahorita, como Sí. que sale Trump bailando con Elon Musk y poco a poco va a ser no distinguible de la realidad. Ahora, mencionabas este proyecto, también Sam Altman sacó este proyecto del WorldCoin para precisamente, asignar un tema de cripto y blockchain y moneda para esto, para tener el tema del UBI, el Income, Universal Basic Income, pero además con este tema de la validación del ojo biométrica, que mucha gente está así en escándalo y los han baneado en no sé cuántos países, pero es verdaderamente probar que hay un humano detrás de eso y eliminar todo el tema de ver si es una moto, el semáforo y no sé cuántas cosas. Eso es una oportunidad tremenda. ¿Cómo validar? Estaba leyendo no sé dónde que la inteligencia artificial ya puede saltarse el CAPTCA, ¿no? Que si a la inteligencia artificial le dices, dime cuáles son los carros, el robot ya hacía de eso. Sí. Bueno, nada más quería continuar con el tema de contextual porque sí hizo súper importante. Gus mencionaba todo este tema de tropicalización, cómo vamos a llevarlo a diferentes países en la TAM, cómo va a ir diseminándose, idealmente si somos más estratégicos de forma correcta en la región.
Y justo en la plática esta de Eric Smith mencionaba este tema de cómo fue y le dijo al gobierno de Estados Unidos, hey, este tema de Generative AI y el futuro viene como cargado de una deficiencia enorme en tema de energía. Vamos a hablar con Canadá, que sean nuestros mejores amigos, etcétera. ¿Cómo la TAM y los gobiernos de la TAM específicamente pueden desde ahorita empezar a pensar dónde pueden jugar, dónde queda bien, cómo se pueden alinear las políticas públicas para prepararse para ese futuro que está a la vuelta de la esquina? Sí, es que a nivel de la proliferación de la inteligencia artificial, lo que hay detrás es data centers enormes que lo que tienen son clusters de GPUs, ¿no? Uh-huh. El GPU es una Graphic Processing Unit, que son las que fabrica NVIDIA, y que por eso la acción de NVIDIA ha crecido así como loco. Pero estaba checando hace rato que también los ingresos, ¿eh? Sí. De hecho, los ingresos crecieron el último trimestre contra el mismo trimestre del año pasado, casi 4 veces. La historia de NVIDIA es increíble. Buenísima. Y entonces, aparte de que necesitas GPUs en tus data centers, lo que necesitas es electricidad. De hecho, una cosa bien chistosa que hace algunos años, no sé si se acuerdan, que todo el mundo criticaba a Bitcoin porque consumía muchísima electricidad. Pero conforme a lo que va a pasar ahora con los GPUs, Bitcoin, olvídate, ¿eh? Sí. Que no sé si vieron que Elon Musk quiere construir un data center que tenga un clúster de 1 millón de GPUs. Sí. Para su empresa xAI. ¿Y de dónde va a salir esa electricidad, no? En la TAM no hay electricidad. Bueno, en México... De hecho, es algo que o sea, bueno, México es algo que, o sea, es como, no sé, hoy estaba pensando en eso y normalmente esto es un horizonte de 10 años, ¿no? Tienes que estar invirtiendo hoy para los 10 años. Yo creo que, por ejemplo, nuestro ecosistema, de lo que vamos a hablar más tarde, es el resultado de lo que empezamos a hacer todos hace 10 años. Uh-huh. Pero hoy no estamos posicionados para lo que viene, es decir, nos quitamos la posición, es más bien, en vez de ponernos en el lugar, y puedes opinar lo que sea de Milei, pero ese ejercicio que hizo de ir a vender su país a Silicon Valley, enfocándose mucho en energía y en talento, fue una jugada clave porque eso no necesita ser nearshoring, no necesita, la inferencia puede suceder en cualquier parte del mundo, ¿no? Sí, un poco para... Y tomando ese tema que es bien importante, ahí es donde me refiero al contexto. Uh-huh. ¿En qué contexto estamos parados hoy en México? En un sistema eléctrico de quinto mundo, uh-huh. Ni siquiera de tercer mundo, ¿no? Y lejos de pensar que hay un panorama potencial, hay una reforma que es contraintuitiva a lo hacia donde vamos. Entonces tú puedes decir, sí, oye, o sea, veía el otro día qué pasaba si solamente, creo que eran 4 millones del parque vehicular de la Ciudad de México se cambiaran eléctricos. Colapsa el sistema. Colapsa el sistema eléctrico. Entonces no estamos... hay una realidad es que hay cosas, y se puede ver países como Venezuela, que fueron súper prósperos, el mismo Argentina, que también si las cosas, por más que la tecnología avance y todo eso, también hay cosas que pueden no pasar necesariamente. Claro. Estoy hablando de México. Sí, sí. Sí, nada más para dar un poco de contexto, digamos que la demanda de electricidad en México presente y en el futuro próximo y en el futuro largo plazo es mucho más alta de lo que se produce actualmente de electricidad en México. Y principalmente fue porque cuando el presidente López Obrador llegó al gobierno, echó para atrás la reforma energética de Peña Nieto y empezó a restringir la generación eléctrica por parte de privados, ¿no? Y el Estado pues no tiene dinero para todo, o sea, no puede regalar dinero y aparte construir plantas de generación de electricidad y aparte poner granjas solares y aparte poner... Y yo voy a agregar, o sea, yo coincido totalmente en lo que acabas de decir en México, pero el problema es mundial, ¿no? O sea, creo que si bien el costo, o sea, me voy a meter en un área que probablemente me voy a equivocar, entonces está bien. Pero, es decir, casi todos los problemas terminan siendo un problema de energía. Si nosotros tuviéramos energía limitada, el calentamiento global se acaba, sí. La pobreza se acaba, ¿no? Es una realidad. De hecho, hay una correlación entre desarrollo económico y disponibilidad de energía barata, ¿no? Y como humanos tenemos un tema bien interesante que es, encontramos energía nuclear, sabemos que funciona, sabemos que está ahí, sabemos que es fundamental, estamos usando átomos, la podríamos explotar, pero decidimos como raza no hacerlo. Y esos son de ese tipo de cosas culturales, por ejemplo, que dice Gus, que no tienen sentido. Es decir, nos estamos yendo por el lado difícil. Yo espero, sinceramente, que esta demanda, porque, a ver, si me voy a poner como
ciencia ficción, pero si queremos crear una superinteligencia, vamos a necesitar energía. O sea, no hay forma. O sea, hoy no se puede. No se puede, pero por un tema energético de entrada, además de los procesadores, o sea, hay un tema energético en donde no nos da. ¿Ustedes saben cuántos supercargadores hay o centros de carga de Tesla en la Ciudad de México? No tengo la menor idea. 18. Nada más. Nada más 18. Wow. ¿Sabes cuántos hay en Guadalajara? No tengo la menor idea. 2. Uno. ¿A poco solo hay uno? Sí, en Andares. No, yo sé de... Bueno, supercargador de no Tesla. Sé. No de que puedan otros. Sí, pero Tesla vi que tiene uno ahí en el country en... Es privado. No, pero... bueno, ¿alguien puso los de Tesla o qué? O sea, puedes ponerlo de Tesla, pero públicos de que tú compraste y que te estás quedando sin batería, nomás hay un solo lugar en todo Guadalajara. ¿Estás hablando de cuántos millones viven aquí? 5 millones, sí. Más o menos. Vas al aeropuerto y nada más hay 8 supercargadores para como 200 marcas, ¿verdad? Ese es también mi hipótesis, también de un poco el desenlace de lo que puede pasar. Tener demasiada sobreexpectativa y luego regresar a nuestra realidad, donde somos un país donde todavía le falta muchísima infraestructura. Lo de la energía nuclear, solamente 2 plantas en todo México y del año de la canica. ¿Verdad? No, pero solo es una, ¿no? ¿La Laguna Verde? Laguna Verde y un proyecto que creo que habían en Cruz, algo de que estaban queriendo. Pero hay dos cosas cruzándose ahí, Gus. O sea, yo coincido, como lo dije, coincido con los dos. Pero hay diferentes niveles, ¿no? Cuando hablamos de clusters, necesitamos producción industrial, de gobierno, o sea, grandes proyectos con mucha inversión. Pero cuando nos bajamos, el contrapeso es solar es más barato que nunca, entonces muy probablemente el consumo local o de industria asset light, vamos a decirlo, se está volviendo mucho más barato. Es decir, ya no dependes del gobierno para lograrlo. No sé si se ha notado, pero en Guadalajara he empezado a ver yo, cada vez más vas a cualquier restaurante mediano, chico, de tacos, tortas ahogadas o lo que sea, tienen paneles, porque es algo que sí entienden, es algo que le llega a la persona. Oye, si pagas tarifa DAC o pagas una tarifa alta de electricidad, con esto sale más barato, es algo que al mexicano lo adopta rápido, culturalmente llega, pero no podemos sostener los proyectos como los cargadores, ¿no? O sea, hay una, o sea, creo que el cleantech ha avanzado lo suficiente como para que empiece a funcionar a nivel como, insisto, creo que aquí me puedo equivocar bastante, que no es el área que más domino, pero empieza a funcionar. Pero al otro lado no tenemos infraestructura para los grandes proyectos, los data centers, los procesadores, ahí sí. Quizá para los... No, nada más así rápido, es que justo por eso te digo, me encantan las analogías y los marcos de referencia, porque otra vez hablando de curadores y pues básicamente agregadores. Lo que decías, Mac, de que ahorita básicamente estamos en un ecosistema que, hablando de startups, VC, etcétera, que de alguna manera medio ayudamos entre todos ahí 10, 15 años a construir, estamos viendo algo que más bien ya medio nos quedamos, o sea, cuando lo vemos realizar ya le dio la vuelta y ya vamos en otra cosa, ¿no? Y cómo poder tener eso, ha habido no sé cuántos foros de visiones de 2.25 y 2.35, pero no hay continuidad, o sea, sí hay foros donde estamos los curadores, pero luego los agregadores de alguna manera lo cambian, lo bloquean, o como decías ahorita de las reformas que se cancelan, no hay continuidad. Y el punto es, o sea, y lo platicábamos en el chat, ¿no? En temas de energía, México tiene esta reserva enorme de litio, ¿no? Y no necesariamente va a ser el litio, porque esto es más bien de baterías y todo este tema está usado para los electric vehicles, los vehículos eléctricos. Pero, ¿qué tal? Porque llevamos 4 sexenios con la famosa promesa del 1% del PIB en ciencia y tecnología. 4 promesas de campaña de los 4 candidatos que fueron presidentes y ninguna se cumplió. Que si eso se fuera a patentes de universidades en conjunto con las empresas para investigación y desarrollo de energía, desde ahorita, tal vez alcancemos a llegar y no nos pase lo de siempre, ¿no? Sí. Y este último gobierno no solo no cumplió el 1%, sino que quitó todo lo demás, quitó todo lo poco que había. Para pensar, creo que hay que tomar mucha conciencia desde el lado de los inversionistas que si nosotros no promovemos, por ejemplo, ahorita me sorprende qué tan mal está hecha la ley FinTech. Y que lejos de que hubo un esfuerzo por parte de la asociación de FinTech, se metieron un balazo en el pie. Y es una ley que lejos de promover que haya más FinTech, está promoviendo que se salgan todos. Y solamente voy a hablar de un segmento, crowdfunding, ¿no?
algo que pensábamos que iba a ser democratizar el acceso, tal, pues bueno, hoy la ley prácticamente es prohibitiva y alguien dice hoy, ¿por qué que yo quisiera tener un crowdfunding? Es costoso, es engorroso, me van a sancionar. Te van a sobreregular como si fueras un banco. El gobierno también hay que pensar que tiene que haber una conciencia que para poder evolucionar a lo que quieras ya, tenemos que partir de ahí. Queremos dar el salto como nación, bueno, hablando de México, ¿no? No hablo por todos los países. Necesitamos hacer una regulación y una visión que permita y que promueva la competencia, que promueva... Claro. Entonces, a ver, yo esa parte aquí creo que estamos entrando a otro periodo que bueno, se ve como optimista, pero no creo que vaya a cambiar mucho la cosa. Sí, creo que ya nos desviamos otra vez. Lo que dijimos que no íbamos a hacer. Pero efectivamente, o sea, una cosa, digamos, tenemos tantos desafíos, tantos problemas que una cosa va llevando a la otra. Quizá como para regresar un poco a la discusión y aceptando que efectivamente a lo mejor no tenemos la mente de obra para hacer modelos de lenguaje aquí tipo OpenAI o Google o Meta. Yo creo que no los tenemos. No tenemos el capital. Pues, ¿cuánto ha levantado el capital OpenAI? No me acuerdo. ¿3 billion? ¿No? ¿4 billion? No sé cuánto. Y Google, pues ni se diga, ¿no? Pero eso en general, como en tecnología de frontera, en general, o sea, es muy difícil. O sea, no estamos apostar, ahí. O sea, en México no estamos ahí. No, y no tenemos el capital. Y ese talento ya se fue a trabajar a Estados Unidos. Sí, pero tenemos casos buenos. O sea, sí existe, el talento sí existe. Sí, o sea, la capacidad sí existe el talento, pero no existen las condiciones. De latinos. O sea, una de las empresas... Pero ¿quién lo fondeó? Estados Unidos, obviamente. O sea, eso es un tema... Como contexto, Runway es una empresa de Generative AI que hace video, ¿no? Sí. Video sintético, digamos. Con Stable Diffusion. Que lo fundaron unos chilenos. Sí. Y que actualmente está headquarter en Nueva York. Así es. Y que ha levantado mucho dinero, ¿no? Sí. Y que está haciendo productos para creación de videos, ¿para qué? Para películas. No, pero las primeras cosas que hizo es el ejemplo, o sea, la traducción de la talacha que hablábamos, ¿no? Pero en video es, por ejemplo, borrarle los hilitos cuando está alguien volando. Son de las primeras cosas que ya se usan, ¿no? Y está eliminando un trabajo que no tenía sentido, que tenías al editor borrando hilitos frame by frame para hacer tu sentido. Ese tipo de cosas ya se aplican, ya son útiles. Pero aquí en México y en LATAM lo que yo he visto, y es un poco volviendo al tema de inteligencia artificial en LATAM, más que el cutting edge, ¿no? O digamos, lo más desarrollado y lo más avanzado, lo que sí creo que somos muy buenos en LATAM es para utilizar herramientas y aplicarlas a nuestra realidad. Uh-huh. Y en eso yo sí veo que vamos rápido en LATAM. Sí. Es decir, ahí veo yo muchos emprendedores que están utilizando herramientas que cualquiera puede usar, esa es la verdad, ¿no? Cualquiera puede usar el API de ChatGPT, de OpenAI, o el de Anthropic, el Claude, cualquiera de sus versiones, o cualquiera de los modelos de lenguaje open source que cualquiera puede usar y cualquiera puede alojar en cualquier lado, no necesitas usar los de ellos en sus servidores. Y están aplicándolos a problemas bien específicos de la región. Y veo que muchas de esas empresas tienen tracción temprana muy prometedora, es decir, empresas que llevan menos de un año, 7 meses, 8 meses, y que ya tienen, no sé, 25, 30, 40, 50 clientes, ya están generando ingresos recurrentes y los clientes lo están usando, no lo están cancelando. Claro. Y de eso veo mucho en muchas verticales. Principalmente eso se está dando en mi experiencia y ahorita me gustaría preguntarles qué ven ustedes, porque muchos de estos emprendedores trabajaron en startups que es lo que platicamos la otra vez que nos vimos, trabajaban en startups en Silicon Valley o en México o en Chile. Que ya hay caldo de cultivo para sacar. Entonces ya hay talento, digamos. Ya tuvieron la experiencia de haber crecido empresas como empleados, ¿no? Como partes de un equipo. Sí. Donde a lo mejor ellos ni siquiera era el management más alto, digamos, eran parte de los equipos, pero no eran los líderes necesariamente. Y estos están saliendo a emprender, ¿no? Sí. Y en eso yo sí creo que va a haber una transformación. Sí. Me gustaría saber qué opinan ustedes de eso. Yo coincido con eso. Me voy rápido para no quitar tiempo. Coincido con eso a mí. De ahí lo único que me preocupa es el tope de las valuaciones, es decir, hasta dónde pueden llegar porque son muy de nicho. O sea, cómo se va a proyectar el futuro. Pero veo como de manera muy positiva que creo que
es como el primer rise of the Latin American SaaS, ¿no? O sea, creo que esta adopción no se había visto antes de SaaS en Latinoamérica porque es más fácil de entender. Ese es un punto. No sé en dónde está el tope. Es lo único que es, va a haber series A, va a haber series B, va a haber exit. O sea, ahí me preocupa, pero en sí, o sea, esto lo veo, coincido contigo. Yo no descartaría, si bien Frontier Models no los veo como que se pueden hacer en la TAM por los requerimientos de capital, yo sí creo que los modelos chiquitos, con lo que estamos aprendiendo, o sea, los modelos de menos parámetros muy especializados, es algo en lo que sí podríamos invertir en la TAM. Vamos, Mistral es más Frontier, pero no tenemos que ir a hacer ChatGPT. Podemos hacer cosas más pequeñas Mistral para cosas muy especializadas. La empresa francesa Mistral. Sí, pero está ahí, ¿no? O sea, no lo descarto como otras tecnologías, porque al final el algoritmo no es tan complejo. Lo difícil es el dataset. Yo creo que viene lo veo como el gran pivot. En México y Latinoamérica vienen grandes oportunidades de personas. Sí. Y bueno, no hablo nada más del que ya estuvo en una empresa no, también de emprendedores que hoy la están rompiendo, que también están viendo con muchísima claridad otras cosas a las que hoy no se dedican, o muchos spin-off, que tienen un músculo para levantar dinero a la velocidad de la luz, que tienen los contactos. Eso ya lo empiezo como a sonorizar en algunas conversaciones de grandes emprendedores. Estoy hablando de los top 15, top 10, que ya empiezan a pensar de que, oye, debería estamos viendo esta oportunidad, pero yo me dedico a los carros, me dedico al delivery, me dedico al no sé qué, pero estamos viendo una oportunidad particularmente, ya probó éxito. Entonces creo que viene una camada de cosas que se van, eso sí creo que va a pasar muy rápido. O sea, vas a ver de la noche a la mañana, se le va a ir a medio mundo en VC, que de por somos ya pocos, así, series que se van a ir rápido, Seed, A, B, C, y te lo estoy diciendo de gente de founders que me están platicando, o hacer un spin-off, o empezar a hacer cosas, de nuevo, cero totalmente, que no tiene nada que ver con lo que los hizo exitosos. Entonces, ese gran pivot me da la impresión de que desde una sequía se van a ir muy rápido, ¿no? Y bueno, sumando lo que dice Mac, o sea, creo que sí también hay este talento que se ha ido fogueando poco a poco, que ya viene de regreso, o que ya estuvo, que ya fracasó, o algunos más o menos probaron de por dónde iba, y hay de todo, ¿no? Hay también el que se quedó con la época de las cavernas, haciendo pitch de evaluaciones estratosféricas en un PowerPoint. También lo sigue habiendo. Pero bueno, son creo que los cada vez menos. Cada vez menos, pero sigue habiendo uno que otro que quiere ver si chance y pega. Sí, en nuestra perspectiva de Carabela, yo creo que eso es, para nosotros es lo más interesante. O sea, esa nueva camada, esas generaciones, esos desarrolladores súper, sí, mega top, que básicamente salieron de las universidades locales que ya están más vinculadas con la industria y que ya, pues de alguna manera platicaron con Oracle, con Amazon, con todos para moldear bien los programas de estudio hacia Generative AI y otros data science. Y que de alguna manera ya pasaron por un unicornio, ¿no? 1 o 2 unicornios con todo el tema de cómo se van diseminando entre sí. Eso es súper interesante. Sin embargo, sí vemos un par de retos. Yo creo que uno de ellos es este componente, como mencionaba hace rato, o sea, para generar el valor de negocio, tienes que entender el negocio o el mercado donde vas a llegar y de alguna manera tienes que tener esa como magia de combinación, pues, paralela y poco compatible, de que tiene un componente alto de consultoría, de entender el modelo o cómo se va a agregar valor y cómo al mismo tiempo le eliminas a escala ese componente de consultoría para que lo hagas productizable. Esas dos cosas en teoría no son muy compatibles porque lo tienes que hacer a escala. Y entonces, de repente las nuevas generaciones nomás les ha tocado vivir desde adentro del unicornio o grande corporativo el cómo crear ese valor, pero no cómo necesariamente sacarlo de la onda de consultoría cuando ya se salen a atender ese mercado corporativo de un cliente por un cliente consiguiendo sus pilotos. Ese es un reto. Y creo que ese reto se complementa muy bien con lo que decían decía ahorita Gus de esos emprendedores de que ya van el second or third time founders, ¿no? Que ya vivieron ese problema y de alguna manera ya entienden este tema del huevo y la gallina y cómo pueden darle la vuelta medio hackeando el growth hacking, ¿no? Esa es una.
el otro componente que vemos que también le da esta dificultad, sobre todo en AI para LATAM, que si bien tienes que agregar ese valor, y la promesa es que a escala puedes generar ahorros y eficiencias súper importantes y ahí generas el caso de negocio para el corporativo, pasa este otro fenómeno, creo que se llama la paradoja de Jenows, donde a la hora que creas esas eficiencias, de repente también eso te mata porque te viene una demanda impresionante que tener un costo que no escala. Eso se ve típicamente en los ejemplos donde hacen nuevos highways y carreteras y de repente hay más tráfico, lo que querías eliminar al principio. Te sale más caro la solución que generó una demanda no prevista. Entonces, esos dos retos están buenísimos y el tema del talento existe para darle la vuelta. Eso nos da mucho, o sea, lo vemos con optimismo, sin embargo, sí creo que requiere mucho acompañamiento, mucho ecosistema, muchas como sesiones donde se disemine este conocimiento de crear cosas a escala. No, y voy a aumentar algo que está perfecto desde la parte de la universidad. También tenemos que fomentar que haya apetito por eso, ¿no? O sea, también hay como que hay una asignatura pendiente donde prácticamente también las escuelas están rezagando en cómo fomentar. O sea, en una escuela de negocios en la que participo, el programa Culmen de innovación ya lo quitaron. Que ni padre. En la escuela de negocios en la que participo. Que era como de los programas vértebra, pues oye, ya que enseñamos, ¿no? O sea, entonces creo que también, cómo fomentamos, todos quieren entrar, es como una alberca de agua fría, todos quieren entrar, pero no se meten, pero se meten y se salen. O sea, creo que también ahí, para poder tener, y creo que Guadalajara es un gran ejemplo de cuando te pones las pilas con el talento y lo fomentas, generas, por ejemplo, miles de programadores, ¿no? O cuando se pusieron las pilas con el tema de artes gráficos, diseño y... Que eso fue un fracaso, ¿eh? Pero bueno, se pone... Don't even get me started. Pero han salido cosas buenas de ahí. Realmente no tanto, ¿eh? No, ese lo conozco bien, ese caso, y no es por tirarle tierra a nadie, pero la verdad fue un fracaso. O sea, pero si mañana dijera el próximo gobernador de Jalisco, vamos a hacer, en lugar de ciudad creativa, ciudad de inteligencia artificial y vamos a meter ahí a cientos... Eso sería una gran decisión. Bueno, para poder llegar a esa gran decisión, tuvo que haber un gran fracaso. Y yo creo que... O sea, sí. No digo que no se pueda remediar, pero todo el tema de la ciudad creativa digital, y ya sé que a lo mejor no va a ser muy popular lo que voy a decir, un fracaso grandísimo. O sea. Pero si no tienes ese gran fracaso, no tienes data ni nada sensible para poder decir, ya sabemos que aprendimos. Y eso es una ventaja competitiva que tiene Jalisco, ¿eh? No, pero es un tema de gobierno que no nos gusta desviarnos, pero es que creo que hay que, y sobre todo tú estás en posibilidades de hablarlo, es el problema del gobierno es que no puede fracasar porque le tiene terror de lo que sucede si prueba algo y no funciona. Sí, porque lo van a atacar y ataques. Lo mejor que podemos hacer como sociedad es darles chance y invitarlos a que fracasen. Y eso nos costaría muchísimo trabajo, porque esa cultura permea a mexicanos. O sea, el tema de que no nos gusta fracasar es cultural. En el gobierno es 1000 veces mayor y por eso te tienes que proteger de todo, ¿no? Y es difícil intentar cosas rápidas. Te acaba la sociedad, ¿no? Y sus rivales políticos y demás. Yo creo que es un cambio cultural grande que nos hace falta. Y ustedes como tapatíos, pues también. O sea, en lugar de verlo como un fracaso, yo lo vería como un gran aprendizaje de lo que no hay que hacer o de cómo se puede mejorar. Y sobre todo, cómo lo puedes conectar con las necesidades reales del contexto. Otra vez hablando del contexto. Y no solo México, sino Latinoamérica. O sea, otra vez, hablando de políticas públicas y cómo los gobiernos pueden tener ese medio caminito de, pues, arriesgar a públicamente fracasar, vamos a decirlo, ¿no? O sea, sí va conectado a los dolores más fuertes que tenemos como región, a seguridad, a salud, todo este tema de infraestructura. O sea, el punto es, y volviendo al tema de Guadalajara específicamente, o sea, tenemos una riqueza enorme también en esta parte de diseño de semiconductores, de hardware. Así es. Y universidades y las alianzas con los centros tecnológicos y el talento humano ya entrenado en todo este tema hasta de manufactura. O sea, me acuerdo todavía las reuniones con las cámaras. Y en ese entonces ya estaba, había una compañía local, y sin decir nombres, pero que ya estaba haciendo drones avanzados de videovigilancia. Y tal cual, o sea, ya tenía la solución y decía tal cual, o sea, obviamente
lo último que quería es aparecer un espacio público como caso, espacio público como caso de éxito. Eso también es un tema, pero a lo que voy es, al final del día es cómo alineas, para otra vez volver al tema de tema de aversión al riesgo, que es obviamente como de todos. 100% coincido contigo en el que el sector gobierno es exponencial en la aversión al riesgo. Pero de alguna manera, al mismo tiempo, esa aversión al riesgo está complementada con la falta de votos. Y la falta de votos está por la problemática más fuerte social. Salud, si no te quieres ir al tema de seguridad, al menos salud. O sea, salud y seguridad. Eso es de llorar todos los tiempos de espera en los hospitales públicos, ¿no? Simplemente llegas con alguien en urgencia. Y deja tú, o sea, los temas de urgencia que se tienen que echar ahí 40, 45 minutos en urgencias para ver que los ve alguien. Y ni se digan las operaciones, ¿no? Que están programadas a 3 meses. Pero eso es un problema estructural, o sea, digo, es un problema estructural, eso no es un problema de tecnología. Y esto no es nomás hablando de México, o sea, de Estados Unidos, el sistema de gobierno de Estados Unidos, el sistema de salud. O sea, fue famoso hablando de fracasos, la página ¿te acuerdas de Obama? Sí. Que se cayó en cuanto la lanzaron, o sea, los sistemas legacy a nivel mundial. De lo de ¿cómo se llama ¿cómo se llama el programa? El de Obamacare. El Obamacare. El Obamacare. O sea, los sistemas legacy a nivel mundial y sobre todo el sector salud son tremendos. Y otra vez coincido contigo, o sea, es un problema más estructural, pero solamente ve a analizar lo que están usando los gobiernos y los sectores de salud en cuanto a digamos, la infraestructura, pues sí, son cosas creadas en los 80, 90, ¿no? ¿Cómo llegamos aquí? Sí, llegamos porque estabas hablando. Seguro social. Me tomé la conversación. Yo creo, y estoy más convencido. Creo que fue mi culpa, pero no sé. Este último trimestre, que no va a ser, por lo menos no lo vamos a vivir como muchos que estamos tan. A veces yo creo que tenemos sesgos cognitivos como inversionistas en tecnología. Como vemos, estamos en la meca de lo que está pasando, como que damos por hecho que todo eso ya es así, va a ser donde vamos a terminar. Llevo el último trimestre pensando que nos faltan, o sea, hay una delegación en México que periódicamente se inunda el catastro, ¿no? ¿En Ciudad de México? En Ciudad de México. Entonces dices, a ver, hay cosas que son, o sea, oye, puedes extraer toda la información del catastro y poner una inteligencia artificial y que te dé todo y que todos paguen al tiempo, sí se puede. ¿Lo quieres? No lo quieres. Sí, o sea, dices, hay problemas tan básicos. Que estar pensando. O sea, tapar un tapón para que no se inunde, ¿no? Esa es una. O dos, tienes un problema, y tengo muchos amigos que los quiero mucho, que son notarios. A ver, la fe pública, ¿no? Oye, tienes un colegio de notarios con mucho poder económico, con mucho peso político, haciendo todo lo posible para que cualquier cosa que suene a que les van a quitar el trabajo no pase. Y tienen mucho poder político. No, y aparte, acuérdate que los notarios se llevan como el 2.5% de todas las transacciones de real estate que se hacen en México. Es una regla humana. Si le tocas el dinero a la persona, no importa si es contador o notario, o sea, no puedes tocar acá. Entonces, dicho lo anterior, insisto, creo que podemos, en temas de... Pero el notario es algo que jamás va a desaparecer en México porque ahora son recaudadores de impuestos, entonces jamás van a quitar los recaudadores de impuestos. No, y además... Cobran todos los impuestos de transacción patrimonial. Además no se dejan. No se van a dejar. Entonces, regresando al tema neurálgico de aquí, que la primera parte que era inteligencia artificial, sí, pero yo creo que tiene que haber asegúnes. O sea, no puede ser un parámetro global, por más revolucionado y que llegue al teléfono. Sí, estoy de acuerdo con lo de WhatsApp. Sí, estoy de acuerdo que hay una penetración fuerte. Pero hay cosas que en el estricto sentido de que cambie todo de un día, no lo veo, o sea... No va a ser de un día para otro, pero... No. Pero yo sí creo que es más rápido que otras cosas. O sea, la diferencia con otros paradigmas, o sea, con otros cambios es mucho más rápido porque no requiere de un cambio de conducta de quien lo va a usar. Y también para quien implementa, las ganancias empiezan a ser más obvias. O sea, son más inmediatas porque es más fácil decirte, vas a necesitar 10 empleados menos para que me compres, es que este SaaS va a optimizar 5% tus ventas, porque eso lo entiendes, ¿me entiendes? O sea, es fácil es la diferencia de otras corrientes, ¿no? Vender antes Machine Learning. Oye, voy a analizar tus fraudes. Mumbo Jumbo. Dirigió ingenios azucareros toda su vida y luego
a través de Blue Box tuvimos la oportunidad de meter un programa de innovación al conglomerado más grande de azúcar, probablemente de América, ¿no? Bueno, hoy la caña se sigue cortando como se corta a mano por un tema social. Con los... Sí, porque y ya hay máquinas y en Brasil y en Estados Unidos y está catalogado en la ONU como uno de los trabajos más heavy que hay. Cortar caña porque la queman, no sé si han visto, pero queman la caña. Bueno. De astillas, ¿no? Sí, es un trabajo, pero es muy parecido a como era cuando estaban los esclavos. La pizca de los Sí, claro. algodón. Entonces, cuando lo han querido quitar, para hacerlo más humano, los gobiernos llegan claro. así, por favor, no lo quites porque voy a hacer con todos Problema estos social. cañeros, güey. Entonces, por favor, te pido, o sea, te subsidio el azúcar, te doy dinero al ingenio para que tú puedas, esa eficiencia yo te la pago, pero no me puedes quitar esto. Y eso te estoy hablando de que son problemas de hace 20 años. Claro. Ya no estamos hablando que si una inteligencia artificial llega y corta el campo y luego hace el... No. Es un tema más trascendental porque somos un montón de mexicanos. Y todos, una buena parte son vulnerables. O sea, hay muchos problemas estructurales de ese estilo que sí es verdad que existen y no se van a solucionar necesariamente de la noche a la mañana, ni con inteligencia artificial, ni con ninguna otra tecnología. Pero una cosa y yo lo que les digo, no se vayan tan atrás. O sea, hace 10 años, acuérdense cómo era. A la gente le daba miedo comprar por internet. Nadie compartía su tarjeta de crédito porque No tenías bancos, pensaban que se le iban a robar. pero no estaban bancarizados. O sea, el progreso es... La penetración de tarjeta de crédito se ha mantenido más o menos estable, o sea, no ha crecido ni decrecido en los últimos más o menos 10 años. O sea, más o menos el 30% de la población económicamente activa tiene tarjeta de crédito. De hecho, es más de la población total. De la económicamente activa es como la mitad, ya cuando quitas a los menores, ¿no? Y eso no ha cambiado, sigue siendo más o menos igual. Pero la gente la usaba para transacciones con tarjeta. Sí. No para comprar internet. Y ahora dime, pues ya es normal. No le importa, ya es totalmente normal. Por eso ha crecido tanto Rappi, por eso ha crecido tanto Uber Eats, por eso ha crecido tanto Amazon en México y Mercado Libre, y también Gaia y todas las demás marcas de Pero yo te traigo un tema, yo creo que FinTech Oxxo merece más crédito porque hace 10 años no podías, a ver, ¿qué banco te da rendimientos? O sea... ¿Quién podía invertir? O sea, hay un montón de cosas que han cambiado. Bueno, sí, también. Para bien. No había gente que invirtiera en bolsa, ahora creo que GBM reporta que tienen más de 5 millones de clientes. Porque sigue siendo poco para el tamaño. Pero se volvió accesible. Sigue siendo poco para el tamaño de la población, pero ya por lo menos hay algo. Yo te presto. O sea, simplemente el dinero en un banco, o sea, la competencia que se generó con FinTech está haciendo para bien y para mal, porque, o sea, hay los dos lados, pero está haciendo una sociedad que es más educada que antes, porque Oxxo, o sea, antes en un pueblito no podías tener un banco porque no te daba, pero ahora cualquier Oxxo es un banco. Sí. O sea, ha evolucionado la adopción de la tecnología en esos niveles, como lo hablamos al rato, ¿no? Está el WhatsApp y ahora cualquiera puede tener una tarjeta, ¿no? Quizá de banco, puede ser que no sea de crédito, quizá es de débito, pero ya le permite hacer transacciones electrónicas que antes no. Y entonces, en ese mismo sentido, lo que trato de decir es que una vez que la gente empieza a hacerlo, esto u otras cosas, Sí. y empieza a ver el beneficio inmediato de hacerlo, se acabó, ya no hay vuelta atrás, o sea, Sí, ya no no puedes puedes volver a quitarte, meter el no te- genio a la caja. Sí. Y un poco va a pasar lo mismo con inteligencia artificial. Quizá va a pasar primero en LATAM, sobre todo en las ciudades, ¿no? En las poblaciones urbanas, que son más o menos el 80% de la población. Y mucho más tardado en las zonas rurales, como tú dices, donde hay muchos de estos problemas en toda LATAM. Pero va a pasar, o sea, yo creo que va a pasar y para allá vamos. Y no necesariamente es un tema de que qué padre va a pasar, no. O sea, no sabemos si va a ser padre, si va a ser bueno, si va a ser malo. Y va a tener consecuencias que nadie está pensando y ni el gobierno tiene claro, o sea, Claro. qué va a pasar, ¿no? Pero va a pasar. Eso estoy seguro. Sí. Pero yo pongo un ejemplo, o sea, de cosas que coincido también con Francisco, en salud, ¿no? En salud preventiva hay mucho por hacer que le puede llegar a todos los pueblitos, chicos, medianos, grandes, en donde puedas diagnosticar cosas, puedas ayudarlos a prevenir problemas más grandes por chat. O sea, empezar con esos detalles, eso es mucho más que nada. Exacto, O sea, que esperar a que llegue un doctor cada cierto tiempo. exacto.
¿no? Esas cosas sí se pueden implementar y es la diferencia de esta ola con otras. O sea, otras necesitaban de mucho más esfuerzo, infraestructura, inversión, y ahora ya te vas sobre tus rieles, ¿no? Ya están ahí. Pero para que pase eso, Mark, tiene que haber dinero de por medio. O sea, ninguna startup se va a ir a resolver problemas a pueblitos si no hay alguien que lo pague o un gobierno que lo subvencione. En eso estoy de acuerdo. Yo creo que lo que acabas de decir está perfecto para esa transición a ese último tema que decíamos de VC en LATAM, qué pasa, y que LAFCA, ahorita platicamos de los números que acaba de publicar. Pero exactamente, o sea, esta parte de que haya capital hacia eso, yo creo dos vertientes, ¿no? O sea, una es que también los gobiernos, que tanto hemos hablado de gobierno, que decimos, pero pues es el contexto de Latinoamérica, ¿no? O sea, no, la verdad es que al menos algo que creo que es positivo es que anuncian con tiempo qué quieren hacer estratégicamente. Y por ahí en una publicación en LinkedIn hace poco salió de que este tema de la administración entrante le va a poner tanta atención a no solo enfocarse en nearshoring y todo el tema de la frontera y todo el tema de la manufactura, geopolítica y situación entre China y Estados Unidos, sino que también está el tema del Istmo, ¿no? Y de los polos que quiere desarrollar desde Veracruz hasta Oaxaca. Las startups, o sea, yo quisiera, así de verdad, un mensaje para los emprendedores es, pongan atención a lo que está diciendo el gobierno, nos lo está anunciando, dónde quiere poner, dónde quiere diversificar, cómo quiere estratégicamente entrar. ¿Te guste o no te guste? O sea, ya tú podrás tener todas tus opiniones y pues, digamos, preferencias políticas, las que quieras. Pero es un hecho que va a haber este tema de estos polos que quiere desarrollar. ¿Cómo puedes aplicar Generative AI y IoT a temas de logística y transportación para esa parte? O software en general, cualquier Software cosa. en general. A lo mejor no te vas a ir a algo muy avanzado. Hasta hay este tema Gen AI, IoT y blockchain. Así, No, tal cual, trazabilidad. Dijiste todos los buzzwords en una sola oración. Sí, Pero no. Big Data. Sí, o sea, pero nos dio ese pedacito de cómo vamos a nosotros del lado VC a incentivar, otra vez, hablando de que somos curadores y... Ojo, yo te voy a decir algo que alguna vez me dijo José en un bar, curiosamente. Porque no decía en medio. Digan el nombre del bar. No voy a decir lugar ni pero era, a ver, como VCs tienes un mandato, ¿no? De generar retornos, pero también tienes una oportunidad y es utilizando tu mandato para regresar capital a tus socios, tú puedes ser intencional en lo que quieres ver. Es decir, tú puedes decidir en dónde colocas, en dónde esas alocaciones. Y esto es más por el lado de ángeles. Entonces, con tu cachucha de ángel, José lo decía y era, a ver, yo invertí porque quería que pasara. O sea, no, en esta inversión no la hice esperando recibir mucho. Yo quería que esto sucediera. Como fondo es más... No, pero como fondo es más difícil. Pero también puede ser intencional en tus valores, ¿no? Por ejemplo, o sea, nosotros algo que hacemos mucho en Magma es buscamos lo que llamamos underestimated founders o que están en ciudades de segundo nivel que normalmente no van a ser atendidos por los fondos de capital importante. Pero son decisiones que tú puedes tomar que no sacrifican tu misión, pero generas eso que quieres ver en el ecosistema. Es más fácil como ángel, definitivamente. Y una cosa que ya nos pasamos, pero una última cosa, Frank, nos compartiste hace rato un estudio que se me hace padre de LAFCA. LAFCA es una organización ¿cómo se llama? Patronal o como una cámara, digamos, de los capitalistas de riesgo de toda Latinoamérica, ¿no? Correcto. Y una de las cosas que hacen ellos es que hacen investigación y colectan data y después hacen estudios de pues el estado de cosas, ¿no? En cuanto al capital de riesgo en LATAM. Y entonces una de las cosas que dicen ellos es que básicamente este año no se va a recuperar la inversión en capital de riesgo y prácticamente no se están haciendo serie A, series B, series C, están seco. Y prácticamente lo único que se está haciendo casi normal, casi igual que antes, es pre-seed y seed.
Cosa que es grave porque sí hay un chorro de fondos que sí tienen capital para invertir en series A, series B y series S, pero simplemente no están invirtiendo. ¿Ustedes qué ven de eso? Pues mira, o sea, si te fijas, o sea, hablando, o sea, de esa gráfica que saca Labka, que es impresionante, o sea, la curva y la caída, obviamente está 16,000 millones de dólares invertidos en 2021. Llevamos 2,000 millones de dólares a la mitad de, así literal, hace 3 días que publicó este estudio, primer semestre de 2024. Sí, nada más que esos de 21 eran como 2 fueron de Kavak. Sí, exacto. Ojo, pero eso no sirve. O sea, esos... Con el contexto de lo que pasó, Sí, lo que hubo. que fue la mega fiesta y SoftBank, etcétera, etcétera. O sea, el punto es que, o sea, no necesariamente que tendremos que ver y llegar otra vez a 16,000, pero vamos a llegar a 4,000, que es básicamente lo mismo que el año pasado, en esa misma gráfica. Entonces, al final ahí, aunque quieras y le muevas como quieras, y no ves y el gobierno y lo que quieras, no le puedes mover. O sea, hay cosas macroeconómicas que no puedes obviar, o sea, no puedes emitir. Y está el tema de potencial ahora riesgo de recesión en Estados Unidos, que la tasa de interés por fin ya la van a bajar, y a lo mejor ya todos están diciendo que va a ser muy tarde y que la van a pasar del 5 a 50, a ver si acaso sí la libran. Entonces, todos esos factores macroeconómicos se están viendo en ese tema de aversión. Otro estudio muy, muy interesante salió de US en Latinoamérica específicamente. Como sabemos, en nuestro contexto en Latinoamérica pues son las familias, ¿no? Que tienen Las familias ricas, digamos. Ahora, decreció el patrimonio de las familias ricas. Lo interesante de este estudio de Webes para mí fue que ya tiene este tema de transgeneracional, ¿no? De que ya está viendo pues lamentablemente, o como lo quieras ver, pues el pronóstico de vida de los dueños, de los fundadores o los creadores de la fortuna, está empezando a pasar en vida a la siguiente generación. Primero el cónyuge, que el gran porcentaje son mujeres, y que van a tener eso como 4 o 5 años y va a pasar a la siguiente generación, que es la que ya fue educada en este tema de tecnología y que ya está más contextualizada en este ambiente de invertir en estas nuevas tecnologías o assets. Yo creo que ahí va a haber una gran diferencia hacia Latinoamérica, precisamente por ese factor. Porque ya no tienes que educar potencialmente a los LPs que vienen de la oportunidad del asset de VC. O sea, ya de alguna manera ya crecieron con WhatsApp, con todo esto, y de ya entender lo que viene con Generative AI, al menos a nivel macro, ¿no? Entonces creo que ahí se va a dar una diferencia con respecto de la aversión al riesgo que tenían antes estas familias de invertir en VC, ¿no? Yo quiero agregar 2 cosas que sí veo que están pasando en la TAM. A ver, yo creo que sigue siendo la oportunidad. O sea, lo poco que se invierte en la TAM es nuestro IN. O sea, ¿por qué? Porque como región sigue siendo una región que tiene una actividad económica importante. Es decir, se puede generar valor ahí. Entonces, ese es el que sea poco a la inversión, es nuestra oportunidad. Pero también veo que hay un fenómeno macro sucediendo, seguro tú lo has visto. Ahora en Estados Unidos, al menos, o en varios lugares, se están generando muchos fondos de compra de secundarias. En nuestra experiencia... Contexto de eso. Secundarias es cuando compras acciones de un inversionista que ya está dentro, pero no quiere decir que está en la bolsa ni nada. Exactamente. En el mercado privado todo. Y entonces estamos viendo muchos fondos estadounidenses, inclusive creo que hay un par de la TAM que están buscando hacer su portafolio de la TAM comprando secundarias, ¿no? Secundarias baratas. Baratas. A descuento. Pero a un ángel inversionista, a alguien que entra muy temprano en una startup, ya empiezas a generar liquidez, ¿no? O sea, creo que hay una oportunidad de liquidez que se está gestando que no había antes, o sea, no está gestando, ya está sucediendo. Y además, a diferencia de antes, creo que ahora tenemos más eventos de liquidez. Poquitos, pero ya existen. Ya tenemos tanto empresas como inversionistas que han visto un ciclo completo y que empiezan a entender, VC sí es interesante porque este es el perfil de retornos. Eso no existía hace 10 años, ¿no? O sea, o era dime a dozen. Yo sí creo que hay una oportunidad interesante ahí. En el macro hay que ver cómo se juega, pero al menos de lo poco que entiendo en experiencia es generalmente los eventos de liquidez generan una ambición más por invertir más. Un círculo virtuoso. Un círculo virtuoso. Entonces, ya pero estábamos platicando, una cosa y ahorita decimos últimas ideas, pero les pregunté en el chat ayer o anteayer que cuántos ángeles inversionistas hay en Guadalajara.
Me alarmó la respuesta. Pues, no hay. O hay muy poquitos. Bueno, No, pero es que como tú no hay. 5 personas. Tiempo, yo creo que ahí es también una pregunta capciosa. Porque todos los que se mencionaron se han ido siendo sofisticados. O sea, pasaron de ser ángeles recurrentes a ser inversionistas de Venture Capital. Sí, claro. O sea, todos los que se mencionaban ahí, oye, fulanito, no, me invierte no, es que no ha dejado de invertir, simplemente Ya lo hace por acá. Su Exactamente. proceso. Entonces yo Sí, creo pero que... o sea, digamos que se graduaron de alguna forma a Los Ángeles. Sí, y el que le gustó. Mi caso también. Sí, yo vi, sí. Pero ya no hubo nadie que lo sustituyó. Yo creo que es algo para investigar. No estoy, o sea, yo creo, esto es una creencia, no es algo que sé, pero creo que convendría investigar cuántos emprendedores están haciendo inversión ángel, porque creo que eso sí cambió mucho. Puede ser que haya más de los que dijimos, pero no con montos altos. O sea, van a ser montos pequeñitos. Probablemente de eso más le podría, en la investigación, cuántos con emprendedores con malas prácticas. Eso cada vez es más raro, ¿eh? No, el otro día mandaste un documento que estaba bastante interesante. Ah, sí, Porque ya. sí es mafia, Sí. ¿no? Entonces, a ver, también se ha procreado grupos selectos de gente que también ha derivado en que no te metas como ángel inversionista, porque las reglas las pone como emprendedor con mucho colmillo. Entonces, no sé, creo que esa investigación estaría interesante. Pero bueno, también ya no se ha promovido el que haya más ángeles inversionistas. Antes invitabas a tu compadre, ahora todos es hacer su fondo, te invito, pero como el PI. No te invito a que inviertas en la startup en directo, ¿no? Eso también creo que ha cambiado eso. Yo creo que mi perspectiva para empezar a entrar como al cierre es, yo conscientemente he trabajado este trimestre, en este último Q, en que no todo tiene que ser IA, ¿no? Inteligencia artificial, porque se nos puede ir algo súper bueno a la derecha. La gente hoy en día tiene más tiempo libre. Hoy la gente se procura y está empezando a pensar en otro tipo de hábitos que no necesariamente resuelve la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, creo que por estar pensando, yo lo voy a hablar por mí, como inversionista obsesionado con la inteligencia artificial y tratar, creo que por acá están empezando a aparecer cosas que no son propiamente tan de startup, o ellos no saben que son startups, y están empezando a aparecer cosas muy buenas, ¿no? Entonces, le estoy poniendo como mucho enfoque. Ok, puede tener inteligencia artificial, una app para reservar la cancha de pádel, sí, pero el trasfondo de todo esto es el tiempo que está teniendo la gente para jugar un deporte por primera vez casi de manera, adictiva, ¿no? Yo me concentraría en esos tipos nuevos de hábitos y ahí es donde creo que está la oportunidad. Vamos a suponer que la IA hace lo que tú dices, resuelve todo y en el 2030 no hay contadores. Bueno, y que esa gente resuelve el problema del ingreso, ¿qué va a hacer con su tiempo libre? Y ahí es donde yo estoy preocupado y ahí es donde me quiero ocupar los próximos 7 años. ¿En qué invertir? Porque estoy seguro que ustedes como VCs, muchos van a invertir. Hay un fondo en México especializado en IA, ¿no? Ah, ya. Entonces, dices, ¿Quién está? O sea, nuevo que tiene Federico. Al de High. Sí. Que a ver, ojo, yo por lo menos, nosotros no tenemos una tesis de inversión en IA específica. Para mí es una tecnología, es un habilitador. O sea, pero es una herramienta, sin embargo, es algo que se va a volver como base. O sea, es lo mínimo que esperas, simplemente porque, o sea, las ganancias de productividad, es decir, si tú tienes esto contemplado, vas a necesitar menos ingenieros, vas a poder hacer más cosas más rápido. O sea, es algo que va transversal. No necesariamente las empresas tienen que ser de IA, pero lo que sí esperas ver es que lo usen. O sea, ¿sí me entiendes? Pero el concepto al final, bueno, desde mi perspectiva como inversionista, tengo que buscar el propósito de la empresa. Si lo hacen con inteligencia artificial, lo hacen a mano, el impacto que tiene que tener y el rendimiento potencial. Entonces, mucho de lo que estamos empezando a trabajar como equipo es el estudiar hábitos de cambio de comportamiento, ¿no? Sí, o sea, jornadas laborales más cortas, gente yendo al gimnasio a las 11, 12, 1 de la tarde, cosas, o sea, canchas de pádel abiertas hasta la 1, 2 de la mañana. Algo está pasando ahí que también, o sea, que yo me estoy queriendo mejor cambiar la obsesión de cómo vamos a esos hábitos, suponiendo que la herramienta nos hace eficiente, nos da más tiempo. ¿Qué va a pasar con todo eso? O sea, la gente que es más barato que se hagan todas estas. O sea, yo lo veo así. La gente que va al gym a las 11 son gente que dice que trabaja desde su casa, ¿no? Pues pueden ser desde home office, o remotos, o freelance,
que hace... Que son dueños de su tiempo. Que son dueños, o te encuentras uno que hace Rappi, es diseñador y luego en las tardes cuida... ¿Maneja Uber o qué? No, cuida una viejita. Es un caso real. Ok. ¿Quieres algo terminar con alguna idea, Frank? Digo, yendo en la misma línea de nuestro interés o ¿qué nos atrae, como, por decirlo así, como Carabela? Es básicamente, tenemos este bias o este sesgo, por decirlo así, contrario, que nos atrae mucho más basado en competencias, en nuestras competencias, encontrar estos emprendedores que son más tendiendo a ser a Steve Wozniak que a Steve Jobs. Y eso quizá no sea muy popular, pero es porque creemos que esa combinación rara, combinando lo que acabas de decir de hacer cosas a mano, desde esta perspectiva le metes desde ahí de intrínseco el tema de que no escala, pero al mismo tiempo si encuentras quien ese genio que te lo pueda maniobrar o visualizar o crear, que en potencia escala en combinación con alguien que lo aterrice, es el sweet spot para nosotros. Pero sí le ponemos ese requisito de que tiene que tener una alta barrera de entrada en la parte técnica, basado en competencias. Desde un punto de vista es, si puedes combinar eso, y sobre todo otra vez, de que toda esta noche el tema fue cómo lo contextualizas a dónde estás y cuáles oportunidades ves, ese es el sweet spot para nosotros. Sí, el único problema en software es que realmente no hay barreras de entrada técnicas. O sea, No, el software no. cualquiera puede hacer. Por eso te decía hace rato, la combinación, ¿cómo le metes también ese componente de hardware? Ojalá. Oye, súper bien. A ver, nada más como resumen y ya para terminar. Carabela es un fondo de Venture Capital basado en Guadalajara que invierte en Pre-Seed, Seed y ya, ¿no? O también ya se sería. No, y de hecho lo vamos a hacer más orientado a Pre-Seed y lo vamos a crecer a $20 millones. Va. Nada más, digo, Augusto ya es muy famoso, pero tú manejas, entre otras cosas, View Capital, que es una aceleradora o fondo local que invierte principalmente en PropTech, ¿no? Y ahora le llamamos Real Estate Tech. Real estate. Porque, o sea, cualquier cosa que se tecnifique dentro del real estate, porque no todo es property management. Entra en la tesis. Tú eres partner de Magma Partners, que es un fondo agnóstico de industria, Sí, que invierte across stages, o sea, Pre-Seed, Seed, también lidera en series A. sí, lo hemos hecho. Y están activos en todo LATAM. Activos en todo la TAM. Somos mejor conocidos por FinTech, pero tenemos un portafolio muy diverso. O sea, vamos por grandes founders, realmente. Ni nos gusta empezar en seed y construir nuestra posición conforme desarrollamos como una relación con la empresa y la economía. Súper. Y yo soy José, tengo un fondo que se llama Semilla, que invierte principalmente en Pre-Seed, en toda la TAM, agnóstico de industria. Buenísimo. Pues muchas gracias por venir. Nos desviamos un chorro otra vez. Vamos a borrar muchas cosas, pero Todavía tenemos mucho que mejorar. hay que borrar la parte. Vamos a borrar algunas cositas. Muchas gracias. La pregunta es que meterte pueden ser 10 horas de... Pero muchas gracias, No, Pepe. Sí. Nos van a ¿Ya no criticar. estamos grabando? Ya. Sí, estamos. O sea, ya podemos. Gracias, Listo. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita. Compártelo y recomiéndalo.